Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes, 10 de septiembre. Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandatos. Pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando alguno de ustedes tiene algo contra su hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? ¿No saben que los hermanos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Pues cuanto más los asuntos de esta vida. Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. ¿No les da vergüenza? De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes. ¿Y van a pleitear hermano contra hermano ante los infieles? El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes ya es una desgracia. ¿Por qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Pero no, ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás, que son sus propios hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero han sido salvados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 149. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica, proclámenlo, en su Creador y Rey. En el Señor, alegres Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunden el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto,
y su fruto permanezca. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo del Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos ha puesto en el mundo para ser un signo de la salvación que viene de Dios y para vivir según la caridad. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que siempre sea la palabra ese criterio, ese fundamento para que nosotros dirijamos nuestras acciones, la palabra y la enseñanza de la Iglesia. Es decir, como ustedes saben, hoy día hay quien de la palabra hace un negocio, quien justifica inclusive acciones no cristianas tomando citas bíblicas. Por eso es importante que la palabra sea enseñada por la Iglesia, que es madre y maestra. Y decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, la Iglesia en el mundo, nosotros los bautizados, somos un signo de una vida que no pasa por la justicia, sino que hace más allá de la justicia. Esto me lo comentaba una persona que estaba envuelta en un pleito judicial y me decía: yo tengo la razón de mi lado y lo que quiero no es venganza, sino justicia. ¿Es esto prohibido? No, no está prohibido, pero nunca olvidemos el tema del perdón. El perdón puede verdaderamente cambiar el mundo. Por eso Pablo hoy llama la atención de los corintios que iban a los tribunales cristianos contra cristianos a resolver causas. No es que los tribunales del mundo no funcionen. Claro, en aquel tiempo quizá eran peores que los de hoy. Los de hoy tienen bastante influencia cristiana, aunque no lo reconozcan. Entonces el cristiano es alguien que busca la justicia, apela a la justicia, no permite la injusticia, pero no olvida esa perspectiva del perdón. Y es alguien además que definitivamente se distingue porque dice: no entrarán al reino de Dios ni los impuros, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores. Es decir, son hijos de Dios todos, pero cuando su actividad, su vida es voluntariamente contraria, no podemos condenarlos, pero tampoco decir todo está bien. Por eso Jesús llama a sus discípulos. Forma este grupo para mandarlo de dos en dos
y era gente muy diferente, unas entre sí eran totalmente diferentes, pero estaban llamados a vivir la caridad. Yo pienso que tenían modos de entender la vida diferentes, pero el llamado los hizo hermanos. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros en el mundo damos un testimonio no de injusticia, sino de una justicia fundada también en la voluntad de Dios, en lo que Dios pide, pero también un testimonio de la caridad e incluso del perdón. Y la segunda pregunta, en la Iglesia no hay dos personas parecidas, como Papa Francisco lo ha dicho tanto, hay lugar para todos, pero esos todos también logramos amar a la persona del hermano más allá de su diferencia de pensamiento y, claro, conducirlo a la verdad, porque la verdad debe ser el empuje de la caridad. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ha querido llamar a su Iglesia a todos aquellos que quieran creer en Él con sus diferencias y le decimos, oh Cristo, danos el poder vivir una comunidad de caridad. Y esa caridad que funde también e impulse en el mundo la justicia, al mismo tiempo, Señor, que seas tú aquel que nos ayude a enseñar al hermano lo que no debe hacerse, porque lo destruye. Como dice Pablo, ni impureza, ni idolatría, adulterio, homosexualidad, ladronismo, avaros, en fin, todo aquello, Señor, que destruye a la persona. Podamos ser antes ejemplos que simples predicadores de este camino. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 149 dice, el Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo, y ese pueblo, pensemos que era ese pueblo de Corinto, donde había de toda clase de vicios, de maldades, como en todas partes hay todavía. Pero el Señor se escoge a este pueblo, con sus pecados, con sus bondades, y quiere conducirlo a un bien mayor. Por esto nosotros decimos ciertamente que el Señor sea amigo de su pueblo, y pensemos en este grupo que va mandando el Señor de dos en dos, y que verdaderamente son un pueblo nuevo, con diferencias, pero unidos en la caridad. El Señor es amigo de su pueblo. Hoy en la acción queremos tomar dos propósitos, queridos hermanos. El primero de ellos es el propósito de no desvalorizar la justicia, los tribunales, aunque recordemos, hay leyes de los tribunales que no son concordes a la fe. El derecho del aborto no existe, es un asesinato. O sea, en la propia ley se han infiltrado cosas contrarias a la razón, no digamos a la fe cristiana, a la misma razón humana, pero proceder a seguir siempre en colaboración para que haya justicia, especialmente en ambientes donde no lo hay. En segundo lugar, que entre todas las diferencias que pueda haber entre la Iglesia, hermanos, prive el amor. Papa Francisco lo insiste tanto, ese amor que nos une, no lo que nos desune, pero que nosotros también enseñemos al que esté equivocado en prácticas de malos caminos, que el Señor es el que conduce a su pueblo. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, y por intercesión de todos los santos que han seguido la voluntad de Dios. Decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.